San Juan capítulo 10, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. San Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hasta ahí la palabra de Dios. Más de eso no quiero decirlo. ¿Sabe qué lindo que es poder entender lo que el Señor, de alguna manera, utilizando argumentos como cuentos, parábolas y todas esas cosas o vivencias, nos enseña de alguna manera los propósitos de Dios? Y nosotros debemos de entender que Dios en cada párrafo de la Biblia tiene algo para nosotros, alguna riqueza escondida, ¿no es cierto? Y que se revela a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la Escritura, pero es el Espíritu Santo que da la interpretación de las Escrituras. Amén. Entonces, cuando Jesús habla de la puerta de las ovejas, se refiere precisamente a la puerta de Jerusalén. La puerta no de entrada, sino la puerta de las ovejas del templo de Jerusalén. Y la puerta de las ovejas del templo de Jerusalén tenía varias características, que en esta noche yo quiero hablar de esas características que obviamente nos enseña, tiene algo el Señor para esta noche. La puerta de las ovejas no tenía cerradura. Primero, no tenía cerradura. Cualquiera podía venir y robar una oveja, ¿no? Pero todo tiene su significado. Nos habla de la oportunidad que Dios nos da. Las puertas de los cielos se han abierto y no se cerraron todavía. La gracia del Señor sigue estando todavía en este mundo. Es por eso que este mundo todavía no recibe los juicios de Dios. Simple y sencillo. Lo que vos estás viendo, terremotos, inundaciones, pestilencia, bla, 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 es problema del hombre, no es problema de Dios. Todavía no ha derramado Dios los juicios apocalípticos. Entonces, sigue la oportunidad que Dios nos da. La gracia es precisamente algo que no merecemos, pero que Dios nos quiere dar a través de su amor. Y cuando lo recibimos, recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. Aseguramos nuestra vida acá en este mundo, pero también aseguramos nuestra vida allá en los cielos. Amén. Entonces, qué lindo saber eso. Es la oportunidad que Dios nos ofrece. Dice San Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrarán y saldrán y hallaré de pastos. ¡Wow! Nos habla de la libertad y de la bendición que Jesús, y que solamente en Jesús podemos tener. Siempre Él tuvo la puerta abierta. Y la puerta nos habla de muchas cosas. Nos habla de cambiar de ambiente, de cambiar actitudes, de pasar de un estado a otro. Nos habla de adquirir lo que antes no teníamos. Entonces, obviamente, pasamos a otra situación. Todo eso nos habla de la puerta. Pero nos habla de la libertad y la bendición, por sobre todas las cosas. Libertad, porque es la libertad que nosotros recibimos para poder elegir. Ya no somos más esclavos del pecado ni de las circunstancias, pero tenemos esa libertad de poder escoger. Pero tenemos que escoger conforme a la voluntad de Dios. Y por eso que Dios nos dio la fe. La fe no es un atributo del hombre, la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios te da para que vos puedas tener una conexión con Él. Es por eso que Jesús se atribuye precisamente como autor y consumador de la fe. No podés atribuirte: yo tengo fe. ¿Qué tenés fe? Vos no tenés fe. Yo no tengo fe, carnalmente yo no tengo fe. Nadie tiene fe si no es dada por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Y cuando nosotros empezamos a creer, porque tenemos la certeza, la seguridad, porque la fe es eso, es certeza, es seguridad, sabemos, no tenemos miedo. No hay ninguna circunstancia en este mundo que nos pueda mover, porque tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad. Pero si dudamos, es porque no la tenemos. Y Dios obra a través de eso, porque como dije al principio, nosotros movemos los cielos, nosotros podemos mover las cosas que no se ven y hacerla visible, porque tenemos la autoridad dada por el Espíritu Santo a través de la fe, y eso se mueve, y hay una gran explosión espiritual, de tal manera
de tal manera, ¿no es cierto?, que los montes se corren. Los montes son la figura de aquellas cosas que no nos dejan pasar del otro lado, que es imposible llegar del otro lado. Entonces, cuando nosotros empezamos, Jesús dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diría a estos montes, muévanse, y se moverían. Está hablando alegóricamente. Está hablando de los montes, los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, de las cadenas, de las maldiciones, de un montón de cosas, ¿no es cierto?, que impiden, inclusive que vos creas. Pero si uno se atreve, porque hay una cosa, cuando estuvimos hablando al principio, estuvimos hablando de Moisés, estuvimos hablando de Josué, y estuvimos hablando de que la mejor manera de cruzar el Mar Rojo era cruzándolo, y de la mejor manera de cruzar el Jordán era permitirle que Jesús vaya adelante. Y estuvimos hablando de eso un poquito. Yo creo fundamentalmente que al tener la seguridad, la certeza, no debemos permitir que la duda venga, porque la duda viene y muchas veces se lo permitimos. Y por más que el Espíritu Santo te dé la certeza, la seguridad, hay momentos que vos dudás. ¿Sabes por qué? Porque estás continuamente siendo tentado por el enemigo. Y en eso es lo que vos tenés que aprender. Cuanto más rápido aprendas a desarrollar la fe, tanto más rápido vas a salir de los problemas, tanto más rápido vas a salir de dificultades, tanto más rápido le vas a dar lugar al Espíritu Santo, tanto más rápido el Señor va a mover los cielos, amén, tanto más rápido vos vas a mover los montes. Pero es ahí donde funciona, no funciona de otra manera. No funciona de otra manera. Entonces, por más cabezón que seas, o por más intelectual que sea, esto funciona así. No hay otra forma de funcionarlo. Hay una sola. Hay una sola. Amén. Entonces el Señor siempre tiene la puerta abierta. Pero un día se va a cerrar esa oportunidad. Se va a cerrar la gracia. Se va a terminar la gracia. Se va a cerrar la puerta. Así como Noé entra en el arca, le dice, voy a mandar juicio. Bueno, empezó a traer los animalitos. Entró a todos los animalitos y cuando entra el último animal, ¿no es cierto? No sé si fue hombre o mujer. Cuando entra el último animal, cerró las puertas. Pero dice que fue Dios el que cerró las puertas. Y por más que aquellos cabezones que escucharon la palabra de Dios y que de repente escucharon los juicios de Dios, que Dios va a derramar su juicio, que Dios va a derramar los juicios apocalípticos, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro, está diciendo, bueno. Entonces, ¿qué pasa? No le creyeron, pero fue en el último momento que le creyeron porque empezó a caer el agua como grandes baldazos de agua sobre la tierra y en una gran inundación, y digo que la tierra tembló y en una cosa tremenda, hubo una gran explosión demográfica, ¿no es cierto? Imagínate lo que pudo haber sido que mucha gente se asustó. Así que fueron al arca, quisieron entrar, pero no pudieron. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue el que la cerró. Dios fue el que la abrió y Dios fue el que la cerró. Amén. Entonces, en la cruz, obviamente se abrió una puerta. Esa puerta sigue abierta, pero algún día se va a cerrar. ¿Y cuando se cierre? ¿Será que vas a estar adentro o vas a estar afuera? Entonces, es una actitud de conciencia. Debemos entender, debemos creer en la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículo 24 en adelante, 24 y 25, vamos a estar leyendo dos versículos bíblicos. Esforzaos para entrar por la puerta angosta. Porque os digo, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Qué tremendo. Dice el 25. Después que el padre de familia, y él ya está haciendo una parábola de esto, ¿no? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empezarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá, no sé de dónde sois. ¡Qué tremendo! Entonces acá tenemos en este pasaje podemos ver dos verdades, pero dos verdades que tienen que tocar fibras sensibles en nuestros corazones. Y sí tiene que tocarlo porque estamos en los últimos tiempos. Y escuchá, si no lo sabes, ahora lo vas a saber. El Señor viene pronto
el Señor dijo que iba a venir. Y es el mismo Señor que se fue a los cielos y está intercediendo a la diestra de Dios Padre. Es el mismo Señor que un día los ángeles nos van a tocar su trompeta y los cielos se van a abrir. Pero de hecho y concreto es que el Señor va a abrir los cielos, van a tocar las trompetas y el Señor va a arrebatar a la iglesia. Yo lo creo por la fe, no pongo ninguna duda al respecto, porque todas las señales de la palabra de Dios se han cumplido y estas señales precisamente muestran la pronta venida de Cristo. Entonces debemos creer, porque muchos predican y no practican, muchos leen pero no entienden o no creen, y tienes que creer, porque si no, no te va a servir. Entonces tenemos dos verdades acá. La primera, muchos procurarán entrar. ¿Usted qué se puede imaginar con respecto a esto? Muchos procurarán entrar pero no van a poder. ¿Por qué? Con Dios no se negocia. O se hacen las cosas a la forma que Él quiere o no se hace. Vos la podés hacer la forma que Él quiere, Él te dio libertad, vos te dio el libre albedrío, hacer lo que vos quieras. No hay ningún problema, nadie te obliga acá. La iglesia de Jesucristo, no hay obligación para nada, no hay obligación para entrar al cielo, no hay obligación para ser salvo, no hay obligación para diezmar, no hay obligación para ofrendar, no hay obligación. Pero si vos querés ser prosperado, tenés que diezmar. Si vos querés ser salvo, tenés que aceptar a Cristo. Sí hay requisitos, pero no obligación, requisitos. Amén, requisitos. Y el requisito que Dios te pide, bueno, hacer la voluntad de Dios. Porque el mismo Jesús dijo, hágase tu voluntad allá en los cielos como en la tierra. Quiere decir que hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y la conexión de primeras era el Mesías, pero después siguió la iglesia. La iglesia tiene que manifestar los cielos acá en la tierra. Entonces tenemos que empezar a desarrollarnos dentro del campo de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas es fundamental para desarrollar fe. Y la fe es lo que vence al mundo. Amén. Muy bien, entonces, es tremendo, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Por qué? Porque hacen las cosas a su manera. Saben bien que tienen que ser discípulos y que tienen que ser poner la mano en la lado y no mirar hacia atrás. Aprender la palabra de Dios. No lo hacen. No lo hacen. No lo hacen porque bien no se le canta o no. No lo hacen, no tienen ganas. Y bueno, entonces estás pasando por encima de un requisito. Y cuando llegue el momento, Dios te va a reclamar. Entonces, el argumento puede ser, yo no creo en eso, yo creo en Dios a mi manera. Pero como dije al principio, no es creer en Dios a su manera. Las cosas se hacen de la forma que Dios quiere o no se hacen. Entonces muchos procurarán entrar, pero no podrán. Porque siempre tienen los mismos conceptos. No se arriesgaron a ser discípulos. No pusieron la mano al lado, no se preguntaron a sí mismos para qué sirvo. No se preguntaron a sí mismos para qué Dios me llamó. No están creyendo. Entonces no pueden tener fe, no pueden desarrollar fe, ni mucho menos ver el mundo espiritual o tener un contacto con las cosas espirituales. Y quizás a lo mejor, no es cierto, la tienen, pero del bando contrario y no de Dios. Y por más dura que parezca la situación, obviamente es así, porque lo puedo argumentar con la Biblia, con principios bíblicos. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, porque no es a tu manera, no es a tu forma, no es como vos querés, no es como vos pensás, no es como vos argumentás. Con Dios no se negocia. Amén. Muy bien, pero la segunda verdad es, no sé de dónde sois. Dios desconoce a aquellos que no están registrados. Desconocen, los desconoce completamente. No te conozco. ¿Por qué eso? Hay una cosa hay un pasaje bíblico que yo siempre nombro. Lo que alguna vez fueron sus hijos, en ese momento no lo van a hacer más. Van a golpear la puerta, pero va a ser imposible entrar. La Biblia dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Escuche, esto es importante, no pierda más el tiempo, porque los días se acortan. El Señor viene pronto, y si te quedaste, queda para los juicios apocalípticos. Por lo menos, yo ya te lo dije. Aunque duela, te lo dije igual. Apocalipsis 3, 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es tremendo. Entonces, en primer lugar, se ve que esto es el juicio de Cristo. No es el juicio del trono blanco. Es cuando, ¿no es cierto?, muchos se van a presentar delante del Señor. Unos quizás se van a presentar después del arrebatamiento de la iglesia. No. Otros se van a presentar durante el tiempo, el periodo del arrebatamiento de la iglesia, pero de una u otra manera el Señor nos va a juzgar porque es juez justo. Y aquellos que justificó con su sangre le van a dar vestiduras blancas, resplandecientes. Y si no están conforme a la voluntad de Dios y están haciendo lo que bien le parece a ellos, obviamente, Él va a quitar el nombre del libro de la vida. Y va a ser triste, pero para esas personas va a ser inevitable, porque llegado el momento no va a tener una segunda oportunidad. Entonces la oportunidad que tenemos ahora, mientras la puerta esté abierta, es de arrepentirnos, de querer hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, de querer aprender, de querer salir adelante como buenos cristianos, de demostrarle a este mundo que hay una luz al final del camino. Amén. Segundo punto. La segunda característica de la puerta de las ovejas era que las ovejas tenían que entrar de a una. Y nos habla precisamente de algo muy importante, que vos no vas a poder pagar por el pecado de otro, ni otro va a poder pagar por el pecado tuyo. La Biblia dice eso. Por más que ores por otra persona, Señor, yo te pido perdón por aquella persona que no te pidió perdón. Y Dios te va a decir, pero es ridículo lo que está diciendo, porque mi relación es unipersonal y mi salvación es unipersonal y el perdón del pecado es unipersonal. Entonces no puedo perdonar por lo que vos me estás diciendo a otra persona que está haciendo, que no pide perdón. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, debemos entender eso, porque acá no hay nadie que te salve, ni yo te puedo salvar. Puedo orar por vos, claro que sí, Dios me puede usar como un canal de bendición, pero yo no te puedo salvar. Ni me pidas que te salve porque yo no te puedo salvar. Porque el único que salva es Cristo. Amén. Él murió, yo no morí por vos, murió Cristo por vos. Entonces debemos entender eso, es un principio bíblico. Algún día vamos a dar cuentas al Señor. Espero que sea, ¿no es cierto?, que puedas arreglar tu situación espiritual hoy, ahora, o dentro de unos días, pero que la puedas arreglar. Algún día vamos a dar cuentas al Señor. Eso es lo cierto. Es por eso que nos da la oportunidad, esa oportunidad que no merecemos, pero que el Señor a través de su amor nos quiere dar, de ponernos a cuenta con Él. Este es el momento, este es el tiempo donde vemos que la historia de la humanidad ha cambiado. Y no va a ser la misma que hace unos años atrás. Y que va a seguir cambiando. De una manera personal, bajo su voluntad. Esa es la oportunidad que nos da. En Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Por qué no lo echo fuera? Porque todavía la puerta está abierta. Pero algún día la puerta se va a cerrar y cuando golpees, el Señor te va a decir: no te conozco. Lo que vos seas, demuestra la relación que vos tengas con el Señor. Toma en cuenta eso. La relación que vos tengas con el Señor puede modificar muchas cosas. Tus actitudes, tu manera de pensar, un desarrollo de fe, una vida nueva, transformada, sanada, liberada.
Eso es lo que el Señor te quiere dar. Tercer punto. La puerta de las ovejas lleva a un destino. El destino de las ovejas, ¿qué era? ¿Cuál era el destino de las ovejas? Hola, ¿están ahí todavía? ¿Va? El matadero, sacrificio, sacrificio. Amén. Ese era el destino de las ovejas, por eso se engordaba. Lo mejor de las ovejas, lo más sanito, lo enfermo no. Entonces iban al sacrificio. Y para eso tenía que cuidar, los pastores tenían que cuidar las ovejitas, porque sabían que iba a ir para el sacrificio. ¿Y qué significa esto? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Mira lo que dice. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ay, 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 que me picó y me duele. Después hace una lista, que no quiero hablar sobre ese tema. Fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, bla, 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 bla. Perfecto. Pero me quedo con esta palabra, nada más. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es tremendo. Y por más dura que parezca la palabra, es una gran verdad. Ahora yo quiero que te imagines algo. Si Dios nos ofreciera, escuche bien, quiero que vos pienses un poquito. Si Dios nos ofreciera, después de esta vida, una vida semejante a la vida que estamos viviendo, con los mismos problemas, las mismas enfermedades, los mismos, las mismas mañas, los mismos problemas, que tenés que laburar como loco para traer el pan que de cada día, que de repente vas a encontrar un Juan de los Palotes, señor, que cepilla botas, ¿no es cierto? Que de repente alguno te quiere serruchar el piso porque quiere tu puesto, o porque de repente te hicieron la competencia y hicieron una mala competencia y están trabajando, inclusive están hablando mal de vos. Y todas esas cosas que vos experimentás todos los días, que si hago un número, vamos a tener una lista larga, lo mismo va a suceder en el más allá o en la vida que Dios nos da. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué te parece si Dios te ofrece lo mismo? No tendría sentido, ¿verdad? No tendría ningún sentido, ni siquiera esperanza tendría. ¿Por qué? Voy a salir del barro para meterme en otra clase de barro. Voy a salir de la inmundicia para meterme peor en otra cosa más inmunda todavía. Dios no te ofrece eso. Pero imagínate que si fuera así, obviamente. Pero el Señor te está diciendo, haced morir lo terrenal, porque lo terrenal no era el reino de los cielos. Entonces, piense un poquito en eso. No tendría sentido ni la vida, ni la esperanza. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, de así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. O sea que hay una transición. Y en esa transición vamos a cambiar la imagen terrenal por la imagen celestial. O sea, vamos a manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Entonces, el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea que es obvio que lo que nos ofrece Dios es perfecto. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la puerta de las ovejas, estamos hablando de la oportunidad que Dios nos da. Es por eso que dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el que entra por mí, ¿no es cierto? Va a ser salvo. Ese es el motivo principal. Ahora, para concluir, la puerta de las bendiciones todavía están abiertas. ¿Qué tenemos que hacer? Es obvio que tenemos que aprender a desarrollar fe, a buscar la voluntad de Dios, a ser buenos discípulos, a decir, bueno, ¿para qué soy útil? ¿Para qué me trajo el Señor acá en la iglesia? No puedo ser un calientaciento, yo tengo que empezar a activar, y eso es para los sombreros que ya tienen unos cuantos años, ¿no es cierto? Y que todavía siguen, creo que tiene el molde de la silla,
ya. Pero bueno. Bien. Lo estrecho de la puerta nos habla de nuestra relación con Jesús. Nuestra relación tiene que ser estrecha. Cuando una puerta es estrecha y quieren entrar dos personas, se molestan entre sí y están bien unidos. ¿Por qué? Porque es estrecha la puerta. ¿Sí? Así también nuestra relación con el Señor tiene que ser unidas. Tan unidas que tiene que manifestar la gloria en nuestra vida. Amén. Dice la Biblia, y con esto quiero terminar, en Proverbios capítulo 12, versículo 28. En el camino de justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué nos dice? Está hablando. Salomón está dando un proverbio, pero lo que menos se imaginaba, que estaba hablando las intenciones del Mesías, las intenciones del Señor Jesús. Que en su camino nunca iba a haber muerte, que en su camino iba a haber bendición. Pero lo único que tenemos que hacer no solamente es quedarnos ahí en la puerta, sino que empezar a caminar por el camino angosto. El camino angosto te lleva a la vida eterna. No es la puerta te hace cambiar de ambiente, pero el camino angosto te lleva a la vida eterna. Y muchos querrán entrar, pero no podrán. Amén.